Yo soy Eduardo Matoso, soy ingeniero químico, actualmente soy gerente del Parque Tecnológico Litoral Centro y si podría definirme en 2 palabras, soy un especialista en vinculación tecnológica. Soy Jorge Reinheimer, soy director del Instituto de Lactología Industrial, INLAIN, que se encuentra en la Facultad de Ingeniería Química. Soy microbiólogo como actividad. Soy investigador superior de CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Para introducir este diálogo voy a empezar con una pregunta obvia. ¿Por qué hacer lactología? ¿Por qué hacer investigación y desarrollo en lactología en Santa Fe, en la región centro? Bueno, en realidad responde a una necesidad regional, visto que Santa Fe pertenece a la cuenca lechera más importante del país, el centro de la provincia y el sur también, y la ciudad está prácticamente rodeada de industrias lácteas grandes, medianas, pequeñas, que por supuesto, como cualquier medio productivo, tiene sus necesidades de conocimiento. Nos pareció lógico en su momento, en los años 70, conformar un grupo que trabaje sobre la problemática de la industrialización de la leche, con el objetivo no solamente de enseñar a nuestros alumnos, sino de acercarnos a ese medio productivo, a las industrias lácteas, y responder a necesidades que pudieran tener. Es decir, es una necesidad regional, Santa Fe es, digamos, el mejor lugar, pienso yo, en el ámbito, porque además está la universidad, para instalar un centro, un instituto que se dedique a esa problemática. ¿Y cómo fueron los comienzos del hoy Instituto de Lactología Industrial? Bueno, en realidad empezó en los años 70, en el año 76, 77. Éramos 3 personas, 2 ingenieros y un microbiólogo, que era yo, que decidimos, digamos, empezar a organizar este grupo de trabajo. Y en ese momento, digamos, el diálogo entre la universidad y el medio productivo no era muy bueno, digamos. Faltaba diálogo, faltaba interacción, al menos en el área nuestra. En otras áreas era distinto. Entonces, digamos, acercarnos a la producción, a los problemas de la industria y tratar de colaborar era bastante difícil. Digamos, no se sabía muy bien por qué camino ir. Después, bueno, con el tiempo, todo proceso empieza difícil, después se va poniendo en camino, digamos, fuimos encontrando una estrategia o diseñando una estrategia para fomentar el acercamiento a las industrias. Y uno de los factores que influyó y estimuló y permitió ese acercamiento fue que en la industria láctea de nuestra región y también fuera de nuestra región, los profesionales son exalumnos, ¿no es cierto? Son en general ingenieros químicos, bueno, ahora también hay ingenieros en alimentos, que están en la industria. Entonces, ese previo conocimiento, ¿no es cierto?, fue uno de los factores que motivó o estimuló o facilitó el acercamiento. Y a partir de ahí, digamos, nace la posibilidad de esta interacción. En realidad pienso que, corresponde a un modelo de investigador, que es el que yo siempre defendí de alguna manera. El investigador, digamos, que a través de su actividad acumula conocimiento y después dice, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Me sirve para mí solamente o puedo ver si puede servir, en este caso, al medio productivo? Entonces, a partir si yo he considerado que debía volcarme, digamos, al externo, digamos, ¿no?, más allá del laboratorio. Entonces, a partir de ahí, bueno, empieza un proceso en donde uno va buscando caminos para acercarse. Una de las cosas que uno tiene que hacer, que ahora, digamos, bueno,
uno ya está en régimen, no lo hago tanto, pero bueno, de algún modo se sigue haciendo, es, digamos, hacerse publicidad, entre comillas. Es decir, hablar sobre lo que uno sabe, ¿no es cierto?, sobre los temas que se están manejando en el laboratorio, de tal modo de exponer lo que uno es, y bueno, después va a surgir la respuesta, cuando uno le está hablando a los industriales, ¿no es cierto?, a partir de ahí. Y cuando uno habla de qué sabe o qué puede ofrecer, uno tiene que también detectar cuáles son los temas que al medio productivo le interesan, ¿no? O en qué temas necesita conocimiento o necesita ayuda. Entonces uno, digamos, detecta esos temas, trata de especializarse en esos temas para que después pueda haber un punto de contacto, ¿no es cierto? ¿Cómo es o sea, uno pone el bulbo del termómetro en el medio, sí, ve los problemas que tiene, toma la temperatura y toma medidas contra esa variable? Pero los centros científicos de punta también por ahí no buscan cosas que no están en el medio, que se salen de la escala industrial, justamente previendo las necesidades a un futuro no tan inmediato. Sí, digamos, la investigación básica siempre es, digamos, da elementos para una investigación aplicada. Pero, digamos, hay gente que se dedica más a la investigación aplicada, es decir, a resolver problemas, a hacer desarrollos nuevos, ¿no es cierto? Y utiliza un poco de la investigación básica, si bien no es uno el que hace tanto investigación básica. Pero bueno, a mí, digamos, particularmente me interesó siempre ir a los problemas, ¿no? Que son un desafío, porque, digamos, de pronto surge un problema microbiológico en una industria que la industria le resulta difícil encarar. Además, los microorganismos no se ven, ¿viste? Es complicado a veces, es solo para los microbiólogos la microbiología. Y entonces uno a veces está obligado a buscar más conocimiento para uno, porque uno dice, bueno, me comprometo a ayudar o a tratar de resolver algo, pero nadie conoce todo. Entonces yo tengo que estudiar y quizás tenga que recurrir a esa investigación básica, a tener más conocimiento. Es en realidad un desafío, es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque los problemas microbiológicos en la industria son siempre diferentes. Y uno no sabe todo, no conoce todo, ¿no es cierto? Uno tiene la base como microbiólogo, digamos, pero, digamos, eso es a su vez, ese desafío permanente es lo que hace interesante la vinculación. La industria láctea en el país ha atravesado por crisis históricas, digamos, ¿no? Sí, la gráfica del desarrollo de la industria láctea en la Argentina es un serrucho. Sí, ustedes fueron protagonistas del cambio de los fermentos artesanales a la industrialización que se dio en el mundo y que si la Argentina no se adecuaba a eso, quedaba afuera, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el aporte de ustedes en esto? Bueno, a ver, en la década del 90 podría decirse que es donde se da un poco más intensamente la transición de lo artesanal a lo profesional, a lo industrial. Y ese pasaje, esa transición, tuvo sus problemas, porque a veces uno ve, digamos, en una transformación solamente ve la mejora que va a alcanzar, que se buscaba una mejora en los procesos, uniformar calidad, una serie de cosas, pero uno no tiene presente los problemas que puede traer esa transición. Y cuando ocurrió esa transición, nosotros, por ejemplo, hicimos mucho aporte en qué. Bueno, en un adecuado manejo de los fermentos industriales que se usaban en la industria, pero un aporte clave, decisivo, fue, digamos, que cuando uno pasa de lo artesanal a lo industrial, aparecen en los procesos de la industria, sobre todo queseros o en las fabricaciones de yogures, el problema de las infecciones por virus en las industrias. Todas las industrias tienen virus en su ambiente y estos virus, que son virus particulares, son los bacteriófagos, que atacan a las bacterias lácticas responsables de los procesos. Entonces, se pasó
de lo artesanal, que no tenía este tipo de problemas, a usar fermentos de una composición microbiológica más simple, que eran muy sensibles a las infecciones de estos bacteriófagos. Y cuando estos bacteriófagos atacan, el proceso se paraliza de acidificación. No se pueden producir queso, no se puede. Entonces, pasar rápidamente a esa situación motivó que hubiera una explosión, realmente fue como una explosión, de infecciones fágicas en las industrias y los procesos se paralizaban. O sea, buscando una mejora apareció un nuevo problema. Bueno, ahí, digamos, nosotros dijimos, yo particularmente como microbiólogo dije, bueno, algo hay que hacer. Ahora, yo el manejo de esos virus no los conocía, no era un virólogo, ¿no es cierto? Y tampoco en la Argentina había un maestro que a mí me pudiera enseñar a trabajar. Y sin embargo el problema estaba y era cada vez más grave. Entonces lo que hice fue, aprovechando una beca externa postdoc del CONICET, me fui 1 año y medio, 2 años, a un instituto italiano, en una universidad italiana, a aprender a trabajar con esos virus. Cuando volví, inicié esa línea de investigación, conformé un grupo de trabajo, pasé mis conocimientos al grupo y empezamos a ayudar a la industria. Y digamos, al día de hoy, merced a, digamos, a la transmisión de conocimientos sobre qué hay que hacer con estos virus para domarlos, digamos, y tenerlos en un nivel que no interfiera en los procesos, te puedo decir que al día de hoy el problema, no te digo que ha desaparecido, pero prácticamente desaparecido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces, digamos, el investigador, para hacer esta vinculación, tiene que hacer esfuerzos grandes, ¿no es cierto? Y, digamos, como digo yo, me parece a mí, digamos, digo siempre, todo parte de uno, de la convicción que tiene uno, del interés, de la voluntad que uno tiene, porque trabajar con la industria significa, para el investigador, siempre como un esfuerzo, hasta que uno, digamos, lo naturaliza. Un esfuerzo extra. Claro, lo naturaliza a fuerza de hacerlo. ¿Y cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es que uno tiene que adaptarse a un mundo, a trabajar con un mundo, que es el mundo de la industria, que es distinto al mundo del investigador. Los tiempos son diferentes, se quieren resultados rápidos, yo no puedo estar 1 año para darle a una industria la solución de un problema. Entonces, el investigador, cuando trabaja con una industria, tiene que adaptarse a otra cosa. La industria es concreta, la industria quiere atajos, ¿no es cierto? Y quiere la solución, por supuesto. Vos dijiste un tema clave, que la interacción con los graduados de la misma facultad, que es la puerta de acceso para muchos desarrollos. Algunos de los desarrollos que ustedes tienen, que fueron premiados, fueron una interacción con gente graduada de la Facultad de Ingeniería Química que estaban como gerentes de desarrollo, etcétera, etcétera, en las áreas de investigación y desarrollo, y ustedes. Yo creo que esa es una fórmula para empresas medianas grandes muy importante. Sí, seguro. ¿Sabés por qué, Eduardo? Porque uno tiene que tener en la industria, o es deseable, pero creo que es necesario, un interlocutor, digamos. Porque si un interlocutor, que sería un profesional, ¿no es cierto?, en este caso exalumnos nuestros, uno no puede dialogar con la industria, ¿no? No se puede dialogar con la industria. De tal modo que eso fue clave. Y todavía lo sigue siendo, ¿eh? Todavía lo sigue siendo. ¿Y cómo pensás vos la problemática de las pequeñas empresas que no tienen profesionales? Ahora cada vez se están profesionalizando más. Sí, la profesionalización va siempre en aumento, un poco porque también hay un efecto contagio, ¿no? Es decir, cuando una industria pequeña, por ejemplo, ve que otra pequeña o una mediana logró a través de la vinculación mejorar sus cosas, se pliegan, digamos, se integran a ese movimiento, ¿no? A ese movimiento. Y yo te digo que, de acuerdo a mi experiencia, es más, de algún modo, más fácil o más rápido trabajar con las industrias pequeñas. Porque las decisiones, ¿no es cierto? Es más corta la cadena. Es más corta la cadena. En unas empresas grandes, estamos trabajando con empresas muy grandes, Danone, Serenísima, etcétera, etcétera, Christian Hansen, pero digamos, a veces las decisiones están en manos de... La decisión final tiene que pasar por muchos estadios.
Porque el agregado de conocimiento a la producción, a las materias primas, es fundamental para un país, para el desarrollo de un país. Y en esto la universidad y el sistema científico-tecnológico tiene muchísimo que aportar. Y hago vinculación como una de las actividades, aparte de la docencia y la investigación científica, siempre me interesó la vinculación y brindar los conocimientos que tenemos al medio productivo, porque considero que se cubren algunas necesidades que tiene el medio productivo y nosotros se nos permite conocer lo que es el medio productivo. Vos decías, Jorge, cosas muy interesantes en este primer bloque, pero es importante el que ustedes recogían las necesidades, interactuaban con esos que habían sido estudiantes, graduados, pero desarrollaron una especialización en lactología y volvieron a tener esos mismos estudiantes, ¿no? Exacto, sí. Digamos, yo desde hace varios años, soy director de la especialización que está dirigida a la industria láctea, que es una especialización compartida con la Facultad de Ciencias Veterinarias, pero que, digamos, la llevamos adelante más que nada desde el INLAIN. Y, digamos, es una especialización que fue diseñada para los profesionales de la industria láctea argentina. Entonces ahora uno vuelve a tener de alumnos, ¿no es cierto?, a los profesionales que ahora están trabajando en la industria láctea y que fueron estudiantes de grado en nuestra facultad. Es decir, me vuelvo a encontrar con esa gente. Lo cual, tenerlos de nuevo como alumnos es, digamos, es muy interesante. A mí particularmente la docencia, siempre me gustó, pero sobre todo la docencia de posgrado, la docencia que uno hace con gente de la industria, es muy interesante. Es más difícil, ¿no? Es más difícil, el público es distinto, el alumnado es diferente. Pero, digamos, tienen experiencia práctica que claro, no se puede refutar. Entonces, digamos, yo enseño pero aprendo, ¿no? Y ellos también enseñan y aprenden. Es muy interesante, es muy particular. Y y eso hace, digamos, tenerlos de alumnos hace que, digamos, después ellos traigan problemas de sus industrias, es decir, se alimenta también el vínculo a nivel del trabajo, ¿no? Y yo también, digamos, doy clase en un máster internacional en la UBA sobre alimentos, y es lo mismo. He tenido un grupo de 50 alumnos, son 50 profesionales de la industria, digamos. Pararse frente a ellos a hablar, ¿no es cierto?, o en la especialización, es distinto, digamos. El desarrollo de los posgrados en la Argentina, en nuestra universidad en particular, que se dio de los 80 en adelante, o sea, el primero fue en el 78, que fue el doctorado en Ingeniería Química, claro. Es fundamental para esta retroalimentación y para ir creciendo en los conocimientos y volcando lo que ustedes estaban trabajando. Sí. ¿Cuál es el futuro de la lactología? ¿En qué están trabajando con las bacterias lácticas hoy día? Bueno, se ha ampliado un poco, digamos. Nosotros, cuando uno conoce a las bacterias lácticas se aplican en diferentes industrias alimentarias, ¿no es cierto?, incluso para alimentos para el ganado. Entonces, ese conocimiento de base nos permitió, por ejemplo, recientemente estamos trabajando con una pyme del sur de la provincia de Santa Fe y hemos diseñado un fermento láctico para los ensilados, es decir, para los ensilados que se ven en el campo, en las bolsas blancas, ¿no es cierto?, que tienen alimento para el ganado y que la confección requiere una fermentación láctica. Entonces hemos aislado bacterias lácticas autóctonas, nativas de la zona, pero que trabajen sobre una matriz vegetal. Y ya hemos hecho el desarrollo del starter, del fermento, que se lo hemos pasado a esta industria, que es una pyme.
Y ellos están terminando el escalado, ¿no? Porque una cosa fue el desarrollo a nivel de laboratorio, selección de la cepa, pero después hubo que escalar. Entonces, fue en realidad el primer escalado en el que nosotros participamos activamente. Y ahí aprendimos muchísimo, ¿no es cierto? Porque siempre hacíamos trabajo de laboratorio, que después se llevaban a la industria, en fin. Pero esto fue, digamos, participar en el escalado. Y el escalado es también un desafío, digamos, hay que modificar un montón de cosas, no es la escala de laboratorio. De tal modo que nosotros, lo que digo siempre, la vinculación nos permite dar cosas, pero también aprender. Y después, ¿sabes qué, Eduardo? Me parece que es importante que la vinculación te da un conocimiento de lo que es la producción, la industria, y vos después lo volcás, te enriquece la docencia. Totalmente. Pues yo hago una docencia de grado, y le digo a los chicos que están estudiando ingeniería química o ingeniería de alimentos, yo les voy a hablar de microbiología. Pero vamos a ver cómo la microbiología se relaciona con los problemas que está teniendo la industria láctea de la región, industria a la cual tal vez en el futuro ustedes van a ir a trabajar. Entonces yo les voy a hablar no solamente de lo que está en los libros, les voy a hablar de cuál es la realidad y cuáles son los problemas de la realidad. Y eso es un cambio rotundo que establece en el alumno. Trabajar sobre cuestiones básicas con una mirada práctica. Exactamente. Yo doy los conocimientos primero para manejar un tema, pero después le digo, bueno, mire, los problemas son estos. Y los alumnos se interesan muchísimo porque, a ver, cuando uno hace docencia hablando de cualquier tema, digamos, yo pienso, digamos, de acuerdo a mi experiencia, que si uno hace una conexión con la realidad, digamos, el alumno se interesa. Visualiza porque, mucho más claro, fácil. Pasa a un plano real, digamos, sale del libro, ¿no es cierto?, y pasa a un plano real. Entonces, ahora, uno tiene que tener la experiencia y el conocimiento que te da la vinculación. Entonces digo, todo tiene que ver con todo, digamos. Jorge, y vos has participado en muchos proyectos grandes, algunos con varias empresas, tanto con este que acabas de decir con una empresa del sur, con fondos provinciales, con fondos para provinciales, la innovación, pero exacto. has trabajado sí. en varios FONARSEC de la Agencia Nacional para desarrollar plataformas tecnológicas para dar ciertos saltos. Sí. ¿Cómo es ese trabajo conjunto entre distintos, bueno, el Bioques ustedes trabajaron con Tucumán, digamos, con el Cerela de Tucumán, o en algunos desarrollos no, digamos, con el Cerela? Se hizo un estudio en particular que se necesitaba para el Bioques. Pero ¿cómo es esa colaboración entre los propios institutos de investigación del país, el INTI, el INTA, el CONICET, las universidades, las empresas? ¿Cómo ves vos esa? Bueno, digamos, ¿estamos maduros en esa relación? No, a veces no es tan sencillo, digamos, pero, a ver, es como siempre. Uno siempre va a encontrar problemas, ¿no es cierto?, con las personas, diferentes maneras de pensar, de encarar las cosas, pero, digamos, lo que hay que hacer es lo de siempre, es decir, un esfuerzo para ir adelante y lograr el tema. Y yo pienso que a veces lo que falta es diálogo, y falta a veces también un poco de, quizás, de humildad, ¿no? Es decir, bueno, yo soy yo, pero bueno, tengo que interactuar lo con mío llega hasta acá y me potencio con la otra persona. Digamos, si yo conozco un poco y el otro conoce otro poco, distinto a lo que yo conozco, sumamos y eso hace. Ahora, eso, digamos, no siempre es tan fácil, porque el hombre es complicado a veces. Pero, digamos, se puede lograr. Nosotros, bueno, yo soy un dialoguista, yo hablo mucho. Como decía Sábato, digamos, que las soluciones eran a través de los paquetes tecnológicos y que ningún grupo tenía una partecita, pero después de eso a la aplicación obviamente es fundamental, digamos. Obviamente, seguro. Y hay que sumar muchas cosas. A ver, por ejemplo, para hacer vinculación, aparte del conocimiento y del interés de la industria, falta un actor. ¿El actor cuál es? ¿Cuál ha sido? Digamos, en mi caso, que yo lo tengo identificado plenamente porque me ha servido, ha sido la Secretaría de Vinculación de la Universidad, con el CETRI. Si yo quiero llevar adelante una colaboración con la industria, bueno, yo soy un investigador, tengo conocimiento, en fin, pero me falta un marco, ¿no es cierto?, que establezca cómo es el vínculo, derechos y obligaciones, hacer un presupuesto. Es decir, en ese sentido, es una mesa de tres patas, y las tres patas tienen que estar, porque si no la mesa se cae.
un facilitador que facilite el diálogo, que facilite... Yo siempre, en todas las charlas, incluso con los alumnos, ¿no es cierto?, siempre remarco la importancia que ha tenido para nosotros y para mí la existencia de la Secretaría de Vinculación y del Centro. Bueno, nuestra universidad se distingue en el contexto nacional y latinoamericano. Obviamente. Por esta estructura de interfaz, digamos, que hemos sabido desarrollar a lo largo de los tiempos. Sí, sí. Y que ha sido totalmente innovador y ha tomado otros campos, digamos, ¿no? El tema de los derechos de la propiedad intelectual usados para trabajar con la industria, digamos, apropiarse para las empresas locales de los conocimientos. Seguro. Porque si vos no te apropias de esos conocimientos, claro, te lo hacen en Boston, te lo enlatan y te lo mandan lo que vos investigaste y te lo venden con una regalía, digamos. Esto es fundamental, digamos, hacer una buena gestión de la propiedad intelectual, digamos. Sí, sí. Esa orientación que nos dan, ese apoyo que nos dan mucha tranquilidad y cubre, digamos, obviamente un vacío que nosotros no podemos llenar. Yo no me voy a poner a hacer un contrato, ¿no es cierto?, porque no tengo el conocimiento, pero eso es esencial. Y como vos decías, cuando uno recorre las universidades del país, incluso universidades de Europa, yo, digamos, estoy muy vinculado a universidades europeas, a veces hasta las universidades europeas te piden que vayas a hablar del tema de vinculación y cómo hacemos nosotros para vincularnos con la industria. Ni hablar también en las universidades en Argentina. Entonces ahí uno toma la dimensión de lo que tenemos acá y de lo que no tienen en otro lado y que ansían tener y quisieran organizar. Entonces eso tiene un valor muy, muy grande. Y hay todo un reconocimiento hacia toda esa tradición de vinculación que tenemos acá en la universidad. Es notable eso, ¿no? Te digo incluso, como vos decías, hasta en el extranjero. Sí. Es clarísimo. Bueno, pero nuestra universidad tiene una historia, digamos, ¿no? O sea, por supuesto. Cuando nació hace ya 99 años, fíjate vos que aquí en la ciudad de Santa Fe se desarrolló esta facultad, en la que estamos en su biblioteca, y la Facultad de Ingeniería Química, que fue de Química Agrícola e Industrial. Era la química aplicada a la agricultura y a la industria, y nació así. Nació aplicándose. Así que, bueno, vaya este diálogo como homenaje a esta universidad casi centenaria. No, realmente es una cosa que yo valoro muchísimo. Quizás que la gente que estamos adentro, uno dice, bueno, sí, tenemos la vinculación, pero eso es necesario ir afuera, recorrer el afuera, para darse cuenta del valor que tiene, porque en otros lugares no está, y quisieran tenerlo, y nosotros lo tenemos, ¿no? Es importantísimo. Bueno, Jorge, muchas gracias por estos diálogos. Gracias a vos.